tenía que ser y ya no había más. Pero cuando, incluso a veces nos parecía como que era muy dura, ¿no? Muy drástica, muy drástica. Y ya cuando entró al Templo de la Cruz, pues todo eso se fue modificando, todo eso cambió bastante, o sea, yo veo a mi abuela y es como el ejemplo más grande de que todo en la vida se puede. Puedes tener una vida de una forma todo el tiempo, o sea, tener una personalidad o una manera de ser, pero cuando Dios entra en tu corazón, en tu mente, todo eso puede cambiar, todo cambia. Y cuando todo tu ser está dispuesto a que todo cambie, es una totalidad, te vuelves uno con toda esa intención de mejorar. Y que mi abuela es algo que me ha dejado bastante claro en la vida. Mi abuela no era una persona cariñosa, no era una persona que le gustara como que mucho expresarse emocionalmente, pero nos hacía ver su amor, pues cuidándonos, nos hacía ver su amor, protegiéndonos con los regaños, con el chanclazo, con muchos aspectos que de mamá comprendemos, ¿no? En el justo momento, o sea, ella veía cosas en nosotros que nosotros ni mi mamá podíamos ver, y ella accionaba, o sea, ella actuaba. Y ya después se volvió más expresiva, como que ya escuchaba más las razones, se volvió más accesible, se volvió menos drástica, empezó a ser una abuela totalmente diferente. Y cambiaron muchas cosas en la familia. Mi mamá también empezó bastante a ayudar a las personas, y yo era la hija mayor, pero nos llevaban al Templo de la Cruz. Entonces, desde pequeñas empezamos a servir, mi hermana y yo. A mí me gustó bastante porque pues yo tuve un problema en la columna cuando era pequeña. Entonces, a mí me decían los doctores que no podía, que no iba a volver a caminar. El traumatólogo me decía eso, que no podía volver a caminar, que el virus que tenía en mi columna estaba carcomiendo todo mi fémur y que eso iba a impedir que volviera a caminar. Entonces, pues yo estaba en esa edad, tenía como 5 años, 6 años, y tenía un gran estrés en mi mente, en mi corazón, porque pues yo tenía muchos anhelos de correr, de viajar, de conocer, y no me imaginaba una vida pues con alguna discapacidad motriz. Y pues era muy pequeña, pero yo me acuerdo que tenía una memoria, que todavía me acuerdo de todo, o sea, me acuerdo desde que era una bebé, desde mucho antes de que era una bebé, y me acuerdo perfectamente, o sea, todo me acuerdo, y lo que sentía y todo lo que vivía, lo que pensaba, incluso esos pensamientos, aún los recuerdo. Y mi mamá pues se sostenía de Dios, como mi abuela siempre nos lo ha inculcado, y decía mi abuela, es que Dios tiene el poder de transformar, tiene el poder de hacer grandes milagros, Dios nos va a escuchar, nos va a escuchar y nos va a ayudar para este momento tan difícil que estábamos pasando, porque todo esto se fue dando pues entre mujeres, entre mi abuela, entre mi mamá, entre mí, que era la que estaba en ese momento, estábamos las tres. Y pues mi abuela oraba por mi mamá, por mí, mi mamá por mí, y yo por las dos, ¿no? Entonces, por todas, oraba por todas. Entonces, pues, mi mamá decía siempre me decía, a Dios le gusta que le sirvas, a Dios le gusta que le des, que ayudes a los demás, que ayudes a sus hijos, porque esa es la manera en la que llegas a su corazón. Esas eran sus palabras. Entonces yo decía, ok, perfecto, pues vámonos a ayudar a la gente, porque yo quiero que Dios me escuche, y quiero que me sane de mi pie, y quiero volver a caminar, y quiero correr, y quiero hacer muchas cosas en mi vida. Entonces nos íbamos al hospital, al IMSS, al de 5 de febrero, y agarraba yo mi Biblia y iba con mi mamá, y nos íbamos juntas a hablarle a la gente de Dios, a hacer oración por los enfermos. Ahí inició todo, chicos. Eso era cuando yo tenía como 5 años, o sea, estaba en el kinder, y nací, a ver, déjenme veo como cuántos años tenía,
pues no me acuerdo qué año fue, pero pues yo tenía en ese tiempo como 5 años. Entonces, me acuerdo que iba súper chiquita y iba con mi Biblia, una Biblia blanca que me habían dado, creo que pues mi abuela siempre me daba mi armadura y era una Biblia. Y ahí íbamos bajando los escalones con mi aparato, porque yo traía un aparato de compás como el de Forrest Gump, que va en 2 pies de compás, en un aparato de compás, y en un pie, una pierna, en un pie llevaba un tacón de no sé cuántos centímetros, más de 5 centímetros, y entonces íbamos caminando, así íbamos caminando, y me adelantaba yo con la Biblia y llegaba a un núcleo, a una bolita donde habían varios familiares, o sea, un grupito de familia, y les decía, buenas tardes, o sea, era una niña, y les decía, ¿gustan que haga oración por su enfermo? ¿Quieren que haga oración por su enfermo? Y las personas, pues sí, me decían sí. Había gente que estaba esperando que su familiar despertara del coma, otros que ya estaban esperando entrar uno por uno para despedirse de su paciente, habían personas que habían entrado a esperar que entraron en shock y no supieron qué había pasado, estaban esperando respuestas, otros que estaban a punto de entubarse, otros que estaban en una operación de corazón abierto, otros que estaban esperando si ya el cuerpo, porque los estaban desconectando, o sea, muchísimos casos. Y había veces que preguntaba yo de niña, ¿qué tiene su paciente? ¿Para qué? Para direccionar la oración. Una oración, chicos, que era una conversación interior con Dios, nada más, desde mi corazón hacia Él, pidiéndole por esas personas. Y me da mucho amor en mi corazón platicárselos, porque es como volver a regresar ese momento, y que desde esos tiempos me fui reconociendo como ser humano, ¿saben? Siempre he sido una persona demasiado sensible. Hay muchas cosas en la vida que me duelen respecto a las demás personas, y que por medio de mi organización puedo hacer posible que los demás sean atendidos, escuchados, vistos, y puedan seguir avanzando en esos planos en los que se encuentran de dolor o de tristeza en las que están. Es algo que desde ese momento se me fue otorgado por medio de mi madre, porque fue la que me indujo y me encaminó en todo este camino. Y pues siento muchísimo amor y agradecimiento también, porque no nada más fue una semillita de brindar servicio a los demás, sino de ver muchísimas cosas en el camino y aprender, vivir todo desde las entrañas. Ha sido una experiencia maravillosa, y ver que todavía no acaba es más maravilloso. Pero pues bueno, para no hacérselas larga, fue el que empecé desde ahí a conectar con el sentimiento de esas personas, porque veía cómo sufrían por su paciente, estaban esperando a una respuesta y parecía que nadie estaba ahí. Estaban ellos mismos, pero en ese momento todos estaban desesperados. Entonces, al hacer la oración, muchas personas entregaban ese dolor. Eran palabras que a veces ni yo recuerdo qué decía con las personas, ¿no? Eran como, Señor, ten piedad de la gente que sufre, recibe a tal paciente. ¿Cómo se llama? No, pues que Alfredo, Rodrigo, Laura, Andrea, Patricia, recibe su vida, recibe su amor y permite consuelo a su familia, permite que se liberen de ese dolor. Y pues bueno, surgía, ¿no? Ya después habían personas, pues bueno, mi mamá y mi abuela siempre nos decían que en esos servicios o en el servicio que brindáramos a la gente, nunca teníamos que agarrar dinero.